Buen día, profesora. En esta oportunidad, a mi grupo y a mí nos tocó exponer sobre los gobiernos de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori gobierna desde el año 1990 hasta el año 2000. En el año 1992 da un golpe de Estado contra el poder legislativo y judicial. En su gobierno se ve la más grande corrupción y violación de derechos humanos. Las Fuerzas Armadas y el nuevo gobierno. Un grupo de militares y civiles en 1989 planifica un golpe de Estado conocido como Plan Verde, que con ayuda de Vladimiro Montesinos se busca que Alberto Fujimori acepte y ponga en práctica ese plan. Las primeras decisiones. La primera decisión del gobierno fue cambiar a los altos mandos de la Marina y la Fuerza Aérea y someter a la fuerza policial al control militar. También buscó la estabilización económica del país a través de un plan con ajuste muy severo y se mantiene la tendencia a favorecer la impunidad. Despliegue de la estrategia contrasubversiva y la impunidad. Las Fuerzas Armadas elaboran el plan de campaña para la contrasubversión que planteaba la recuperación de las áreas críticas. En el año 1990 se declara la impunidad de las acciones de las Fuerzas Armadas y de la policía y se ratifica el ascenso de los generales Jorge Rabanal y José Valdivia, que estaban vinculados a una matanza de reclusos y el asesinato colectivo de una comunidad andina en Callara. El gobierno dio a conocer una propuesta de pacificación y bajo el aval de esa propuesta, el Congreso le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre temas de pacificación, reorganización del Estado, inversión privada y promoción del Estado. Montesinos toma a cargo la elaboración de los decretos legislativos de pacificación y en los últimos días de plazo que se le concedió para legislar, el gobierno hace público 120 decretos, de los cuales destaca el decreto legislativo 746, el cual otorgaba al CIN amplios poderes y obligaba a organismos públicos y privados a proporcionarle la información que requiriese bajo la responsabilidad penal en caso de incumplimiento. Entonces Fujimori realiza numerosas observaciones a la Ley General de Presupuesto para 1992, lo que obstaculiza la revisión de los decretos restantes. Su finalidad era que el Congreso no tuviera tiempo de analizar todos los decretos, los cuales entrarían en vigencia automáticamente al vencerse el plazo de los 30 días de revisión. El Congreso, en respuesta, logra derogar 6 decretos, entre ellas el decreto legislativo 746, que fue la que más molestó al gobierno porque además de ser el instrumento central de la lucha contrasubversiva, estaba también en los planes para incrementar su poder, pero como ya mencioné antes, esto implicaba otorgarle el control de todas las instituciones democráticas al CIN. Finalmente, Fujimori promulgó todos los decretos modificados y los decretos de los cuales el Congreso no se pronunció quedaron firmes una vez cumplidos el plazo de los 30 días. Así, la intención del gobierno había quedado bloqueado. Golpe del 5 de abril. Eso sucedió a las 10:30 de la noche del 5 de abril con el presidente Alberto Fujimori. Estuvo a favor de ello las Fuerzas Armadas, provocando la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Alfonso de los Heros. El 6 de abril se juramentó el nuevo gabinete, también se publicó el primer decreto de ley por Óscar de la Puente, y la oposición parlamentaria reaccionó con una vacancia a la presidencia por incapacidad moral. Todo esto fue para la estabilización del régimen. El 1 de junio se convocaron estas elecciones. Se llamaría Congreso Constituyente Democrático, que tuvo un régimen desde abril de 1992 hasta diciembre de 1992. Gobernar por decreto. Esto sucedió el mismo 5 de abril. Hubo modificaciones de legislación antiterrorista, la suspensión de la Constitución de 1979, los policías entraron a los penales, en las rondas campesinas, la intervención militar en las universidades y poblaciones. Hubo varios decretos como cadena perpetua en casos de terrorismo, a la traición de la patria y los casos que trabajaban también en terrorismo. Hubo varios tipos de violencia de los derechos humanos, como las ejecuciones y desapariciones, que se acabaron en 1993. Sendero Luminoso incrementaba sus acciones de violencia, pero obtuvo la derrota gracias a las Fuerzas Armadas en 1989. Encontraron varios inmuebles que nos llevarían al paradero de Abimael Guzmán. La captura de Abimael Guzmán. Esto sucedió el 12 de septiembre de 1992. Se bautizó como la captura del siglo. Intervinieron la policía, el GEIN y la DIRCOT. Fue un trabajo exclusivamente policial. Fujimori no quería rendir declaraciones del día 13 hasta las 11:30 de la noche. Montesinos consolidó con el Servicio de Inteligencia Nacional. Luego de ser frustrado del golpe militar que no funcionó, que se llevó a cabo el 13 de noviembre.
Montesinos tuvo la oportunidad de mostrarle a Fujimori la eficacia del SIM y convencerlo de la necesidad de ampliar su poder. En consecuencia, hizo cambios policiales en la DICOM para asegurar la centralización de trabajo, información y el poder del SIM. Se produjeron gran cantidad de violaciones de los derechos humanos, principalmente en las cárceles y en las universidades, que fueron considerados como reductos subversivos. En las cárceles, una intervención policial al penal Castro Castro presentada por el gobierno terminó por convertirse en un medio preliminar al Sendero Luminoso allí recluida. El 6 de mayo se inició la operación policial denominada Mudanza 1 en los pabellones senderistas del penal Castro Castro y Canto Grande. Dada la resistencia de los reclusos, se concluyó con un saldo elevado de reclusos muertos. En las universidades se autorizó el ingreso de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional con la sola autorización del Ministerio de Defensa, del Interior y de los comandos políticos militares. Ese fue uno de los decretos modificados por el Congreso que Fujimori impuso después del golpe de Estado. En este contexto se produjo una incursión militar a la Universidad La Cantuta, que terminó con el secuestro y la desaparición de 9 alumnos y un profesor. Otros crímenes cometidos por este grupo fueron el asesinato de 9 campesinos en el distrito de Santa y la desaparición del periodista Pedro Yaurín Guaura. En cuanto a las operaciones especiales del SIM, un general del ejército, Roberto Robles, denunció que el SIM estaba usando personal militar e impartiendo órdenes al margen de la cadena del mando oficial, en vez de limitarse a autorizar, analizar y supervisar los planes operativos. El SIM planeaba y ejecutaba. Esas operaciones tenían como meta producir un efecto aterrorizante sobre todos los opositores del régimen. Consecuencias del marco legal posterior al golpe de Estado. La Ley Cantuta. El Congreso aprobó la Ley 26.291, que estaba a favor de los militares. Establecía que si existían problemas en la jurisdicción militar o civil, en caso de que no sean de narcotráfico, se resolverían en la respectiva sala de la Corte Suprema. Fue una de las primeras leyes dirigidas desde el SIM. El operativo Ares se dio contra los bolsones Cuchara y Primavera en la provincia de Leoncio Prado, Huánuco. La población estaba bajo el dominio del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Entonces el ejército preparó campañas contrasubversivas y como resultado se dio la mortandad más numerosa de ese conflicto. La Ley de Amnistía General se aprobó en 1995, donde se beneficiaba a los sentenciados de violar los derechos humanos durante la lucha contra el terrorismo y para encubrir a los involucrados en el golpe del 13 de noviembre de 1992. Legislación antiterrorista y los inocentes en prisión. Se permitió la exageración de algunos actos violatorios de los derechos humanos. El problema de los inocentes en prisión se resolvió mediante una campaña iniciada por la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, que consistía en revisar los casos individualmente. Régimen especial penitenciario en casos de terrorismo y traición a la patria. Por la cifra de presos que existía en 1996 se crearon nuevas penales, Yanamayo y Chalapalca, y remodelaron los que ya existían. El delito de terrorismo se convirtió en el tercero en la lista de importancia del sistema penitenciario. Contra subversión sin subversión. En el gobierno de Alberto Fujimori se optó por un uso instrumental del terrorismo. La política contrasubversiva fue un elemento más del conjunto de herramientas que el gobierno utilizaba para disuadir a los críticos. El gobierno organizó el traslado de dirigentes senderistas de distintos penales del país para que se realizara una sesión de 17 miembros del Comité Central del Partido Comunista Perú de Sendero Luminoso en la base naval del Callao. En octubre de 1993, las cartas en que Abimael Guzmán solicitó a Fujimori conversaciones para un acuerdo de paz recibieron un uso fundamentalmente político o de propaganda. El Partido Comunista Perú de Sendero Luminoso sí logró dos objetivos importantes. Primero, que no se matara a Guzmán, su mayor preocupación. Y segundo, reconstruir el partido y difundir la nueva línea política de directivas gracias a las reuniones de cúpula que Montesinos organizó. El presidente Fujimori optó por aprovechar el despliegue militar que había sido justificado por la amenaza de la subversión para hacer su campaña electoral para los comicios de 1995. Es importante recalcar que las normas que permitieron subordinar el poder judicial
y el Ministerio Político estaban aprobadas por la mayoría del Congreso. La idea de un gobierno de más de una década estaba también en el plan político-militar. Llegue de la Operación Chavín de Huántar. Uno de los más graves ocurrió en mayo de 1997, cuando la mayoría del Congreso destituyó a 3 magistrados del Tribunal Constitucional por haber fallado en contra de la Ley de Interpretación Auténtica. El secuestro de más de 400 personas en la residencia del embajador de Japón por parte del comando del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Ese número se redujo pronto hasta quedar en una cifra de 72 rehenes, que viviría 4 meses de cautiverio hasta el día de su liberación por medio de un operativo militar que recibió el nombre de Chavín de Huántar. El gobierno no pudo mantener el rédito político obtenido a partir de la operación debido a varios factores. Uso político del terrorismo. Destacó la recurrencia a la acusación o calificación de terroristas, dada por los miembros del gobierno, actividades desarrolladas por la oposición o incluso en algunos de sus propios miembros. Desde 1998, ya con mayor control de los medios de comunicación masiva, se hizo frecuente la práctica de disuadir a los ciudadanos de participar de marchas, protestas, circulando rumores acerca de la presencia de senderistas. Si bien Fujimori en su entorno había asegurado en reiteradas oportunidades entre 1993 y 1998 que el terrorismo en el Perú había sido derrotado, para mediados de 1999 se empezó a difundir información sobre las acciones de las huestes de Feliciano en la zona oriental de la Sierra Central. El sistema de inteligencia nacional concentraba su atención y sus recursos para perseguir, espiar y hostigar a los opositores del régimen y en manipular a la opinión política.